Bueno, y para el análisis frente a frente, hoy me acompaña el exgobernador Alejandro García Padilla y el representante del PNP, José Quiquito Meléndez. Saludos. Encantado de estar aquí nuevamente. Un placer estar con ustedes. Bueno, yo quiero comenzar con el tema del seguro social complementario. ¿Cuánto puede afectar el resultado de la vista de hoy en el Tribunal Supremo la discusión que se está dando en el Congreso sobre la otorgación de este beneficio que representa 2.300 millones para ciudadanos puertorriqueños? Déjame incluso añadir una premisa a tu pregunta, Ivonne. ¿Cuánto puede afectar la discusión en el Congreso y cuánto puede afectar la discusión del Congreso en el Tribunal? Los jueces saben lo que está pasando en el Congreso y de hecho hay jueces que incluso lo han escrito en sus opiniones, que no quieren quedar como las personas que están atrás en el tiempo, ¿verdad? Ya el Tribunal Supremo sabe que la intención del presidente y la legislación presentada y la legislación hasta ahora, ¿verdad?, favorecida por la mayoría, incluye darle el seguro social suplementario a Puerto Rico. Y eso lo saben los jueces. Los jueces no van a permitir que quede atrás. Me parece a mí que es fundamental la discusión que se da hoy. Tampoco el Congreso quiere que se le imponga a través de una determinación judicial. O sea que es bueno para Puerto Rico de las dos formas. El peor escenario, a mi juicio, es que el tribunal decida esto es acción congresional. Esperemos por la acción del Congreso y es una cuestión de ley y no podemos legislarlo nosotros. Ese es el peor escenario y ese escenario no es malo. ¿Por qué? Porque la legislación ya está presentada, el presidente la favorece y las mayorías en Cámara y Senado también la favorecen. Mira, a mí me parece, ¿verdad?, que esto es un escenario positivo en todo momento. ¿Por qué? Porque abre la discusión y la mantiene abierta. Yo creo que la discusión es importantísima en este tipo de asuntos. El hecho de que Puerto Rico sea tema importante y obviamente protagónico en Washington es importantísimo, en un momento particularmente cuando se está atendiendo este asunto, no solamente en el Supremo, sino en el Congreso. Así que esto es un asunto que debería ser evaluado. Y fue una pregunta que hizo la juez Sotomayor. ¿Por qué no atender esto como un caso de igual protección de las leyes? Esto es importante, ¿por qué? Porque si lo atendemos como igual protección de las leyes, el gobierno tendría la obligación de aplicar el escrutinio estricto y tendría que probar que no existe ninguna otra razón que sea válida, ¿verdad? Que sea una justificación razonable para poder imponerle el discrimen a Puerto Rico. En este caso, es importante destacar que el gobierno, debo decir, lo que está buscando es imponer un criterio racional para entonces establecer, mira, esto es un asunto sencillo, esto es un asunto de asignación de fondos y lo trabaja el Congreso para mantener viva la posibilidad de, obviamente, de mantener los casos insulares. Y yo creo que esto es importante porque a preguntas de los jueces, tanto conservadores como liberales de la Corte, me parece a mí que los casos insulares no son bien vistos por este Supremo, podrían darnos sorpresas, pero en el peor de los escenarios, tal como lo menciona el exgobernador, me parece a mí que si no conseguimos en un lado, lo vamos a conseguir por otro, porque la discusión de un lado va a forzar el otro. Si los casos insulares nos hacen tanto daño, no importa el ideal político del puertorriqueño, el resultado termina siendo el mismo, que los casos insulares afectan. ¿Por qué ninguna administración ha impugnado los casos insulares? Se ha impugnado muchas veces, pero cuidado, Ivonne, porque es un tema que se ha tomado muchas veces livianamente. Y aquí mi crítica a tantos analistas y demasiados analistas que hay. ¿Por qué? La jueza en los casos insulares, que era una corte muy racista, tiene dos opciones, la cláusula territorial y la cláusula de uniformidad, ¿verdad?, para aplicarle a Puerto Rico. En aquel momento, un territorio recientemente adquirido por la guerra hispanoamericana. La Corte sabía que si aplicaba la cláusula de uniformidad, ponía a ese territorio, que era sumamente pobre, muchísimo más pobre de lo que es ahora, a pagar impuestos igual que los estados. Y lo que hace la Corte es echar mano de otra cláusula, la cláusula territorial, que es una cláusula que habla en singular. Hay que entender que la cláusula territorial de la Constitución de los Estados Unidos está ahí no para Guam, Samoa, las Marianas, Islas Vírgenes y Puerto Rico. Está ahí para lo que en aquella época, a finales del siglo XVIII, se consideraba the territory, que era todo lo que hoy son los otros 37 estados, ¿verdad? Que son el territorio de las colonias originales hacia el oeste. Y habla en singular, the territory. La Corte dice, tenemos dos opciones, o la cláusula de uniformidad y los tratamos como un estado a las nuevas adquisiciones en aquel momento, o le aplicamos la cláusula territorial y para no imponerle a Puerto Rico los impuestos federales de los estados, le aplican la cláusula territorial. O sea que sí tiene todo lo malo que se dice
pero cuidado, porque si no nos aplican esa, nos aplican la cláusula de uniformidad y eso también sería malo. Ahora, a tu pregunta, sí se han impugnado. Muchas veces, varias administraciones. Yo tengo que interrumpir porque acaba de llegar una información de último momento que me gustaría que ustedes pudieran analizar. Luma no entregó los documentos, el plazo se vencía a las 5 de esta tarde y la Cámara de Representantes notifica que estaría informando al tribunal que se desacató la orden del juez. ¿Irá preso el presidente de Luma, Stensby? Mira, yo lo que creo aquí es que es importante que si es cierto, ¿verdad? Y yo no dudo que este sea el asunto, ¿verdad? Si Luis Raúl, que es el presidente de la comisión que estaba hablando de este asunto en la Cámara, entendió que no se cumplió y le va a pedir eso, ¿verdad? a la Corte, tiene que estar claro, porque la realidad del caso es que la consecuencia tiene que ser el arresto de esta persona. Aquí lo triste del caso es que ¿por qué hemos llegado aquí? No debimos llegar aquí. Hay una obligación de esta corporación. No es cuestión de gusto, no es que si le gusta o no le gusta, si quiero... Oye, cualquier hijo vecino, cuando una investigación legislativa ocurre, ¿verdad? Y hay un nexo racional, ¿verdad? Que se justifica, y en este caso estamos hablando de un servicio esencial, público, que está privatizado, pues lo que tiene que hacer es entregar la información. Y yo creo que esto era base... Oye, la entregaron en el Congreso, pero no la quieren entregar en Puerto Rico. Así que yo creo que hay que tener mucho cuidado. Los abogados de Luma, vuelvo y lo repito, parece ser que están hilando muy fino. Yo les aconsejaría, vamos a cumplir porque vamos a pasar esta página y movemos la discusión. En el caso de los casos insulares, regresando a ese tema un segundito, me parece a mí que es importante destacar que los casos insulares fueron resueltos por una corte racista. Sí, y es importante que entendamos esto. Ese fue el mismo Tribunal Supremo de los Estados Unidos que resolvió la segregación racial. Sí. Más adelante, en el tiempo, se autorrevoca el tribunal y logra, ¿verdad?, mezclar las escuelas se integran las escuelas, debo decir. Así que lo que no se pudo resolver y no se ha resuelto todavía a esta altura del juego es precisamente el asunto de que Puerto Rico todavía se trata como un territorio separado, no incorporado, que eso fue un invento que se hicieron simplemente para discriminar con Puerto Rico en aquel momento histórico. El tiempo me traiciona. Bien brevemente, Ivonne, una cosa, bien brevemente. Me parece a mí que hay que preguntar también si Luma ha radicado en el apelativo para detener la orden de arresto. O sea, ya sabemos que no cumplieron con la Cámara, hay que ver si han pedido lo que se llama un auxilio de jurisdicción en el Tribunal de Apelaciones para que detenga la orden de arresto. Estaremos pendientes sin duda porque será noticia durante el día de hoy. Muchas gracias a ambos por el análisis y mañana continuamos la conversación.